Bienvenidos a Ciclismo sin excusas, el canal donde el corazón se nos acelera cada vez que Isaac del Toro se sube a esa bicicleta. Hoy tuvimos 13 segundos que se sintieron como una eternidad, 13 segundos en los que a todos, absolutamente a todos los que amamos a El Torito, se nos fue el alma al piso, porque en un descenso, en mitad de la locura de la etapa 17, Isaac se quedó cortado del pelotón principal. Y ahí, por un instante, pensamos lo peor. Pero antes de contarles cómo terminó esa historia, necesito que hagan algo por mí. Denle like a este video ahora mismo y suscríbanse al canal. Actívenle la campanita porque lo que viene en los próximos días, con los Alpes ya tocando la puerta, va a ser el tramo más importante de todo este Tour de Francia para Isaac. No se lo pueden perder. Ahora sí, vámonos con todo a la etapa 17. Chambéry a Voiron, 174,7 kilómetros. Sobre el papel, una etapa que no gritaba el nombre de Isaac del Toro. 4 puertos de montaña, sí, pero todos concentrados en la primera mitad de la carrera. El Col de Bassat, el Col de Rosillon, el Col de Prés y el Col de Saint-Jean-d'Arvé. Después de eso, kilómetros ondulados, un sprint intermedio en Colombes y un final prácticamente diseñado para los velocistas rápidos, con un último repecho de 2,6 kilómetros antes de la meta, una etapa de transición, de esas que en teoría se corren para descansar las piernas antes de la batalla grande, pero en el ciclismo, y sobre todo en este Tour de Francia, ninguna etapa se corre sola, y hoy lo íbamos a comprobar con los nervios de punta. La carrera arrancó, y de inmediato empezó el caos. Ataques, contraataques, grupos que se formaban y se deshacían en cuestión de minutos. Se probó una fuga de 5, después una de 16, luego 18 corredores intentando escaparse con nombres como Egan Bernal, Harold Tejada, Einer Rubio, Mathieu Van der Poel y Matteo Jorgenson peleando por meterse adelante. El pelotón, mientras tanto, no terminaba de dejar ir a nadie, capturando movimiento tras movimiento, con un ritmo que se sentía nervioso, casi eléctrico. Y fue justo ahí, en medio de ese desorden, cuando ocurrió el momento que nos dejó a todos con el corazón en la garganta. En el descenso después del Col d'Express, Isaac del Toro se quedó cortado del grupo principal. Apenas 13 segundos que, en un descenso técnico y con el pelotón nervioso, pueden convertirse en un problema serio si no se reacciona rápido. Y ahí estaba Isaac, solo, con Mads Pedersen y Jasper Philipsen también rezagados, tratando de reconectar con la punta de la carrera antes de que la diferencia se disparara. Imagínense la escena. Ustedes viendo la transmisión, con el corazón acelerado, viendo cómo el número de Isaac aparecía en pantalla junto a un grupo perseguidor cada vez más lejos del pelotón principal. 13 segundos que se convirtieron en 20, que se convirtieron en 38, que llegaron a rozar los 47 segundos de diferencia. Y uno, desde la casa, apretando los puños, pensando, Isaac, tú puedes, no te quedes ahí, porque todos sabemos lo que significa perder tiempo en una etapa que en el papel no debería costarte nada. Todos sabemos que en el Tour de Francia no existen los días tranquilos, ni siquiera en las etapas llanas. Y esto, familia de ciclismo sin excusas, es exactamente el tipo de momento que separa a los corredores de verdad de los que se quiebran, porque la diferencia no se quedó en 13 segundos, llegó a crecer hasta los 47 segundos, mientras Isaac luchaba por reconectar. Fue un momento crítico, de esos que te hacen sudar frío desde la pantalla. Todos sabemos lo que dijeron alguna vez de Isaac del Toro, esa narrativa que ciertos canales se encargaron de repetir hasta el cansancio, que Isaac nunca sería más que un gregario, que le faltaba carácter para las situaciones límite de una gran vuelta. Pues bien, hoy Isaac respondió con las piernas y con la cabeza. No se desesperó, no se rindió, remó, empujó, y poco a poco, con la inteligencia de un corredor que ya sabe lo que se juega en este Tour de Francia, fue cerrando el hueco hasta reconectar con el grupo de los favoritos, con Tadej Pogačar incluido, que además tuvo el gesto de bajar un poco el ritmo en la punta para facilitarle las cosas a su compañero. Ese es el UAE Team Emirates que hemos visto trabajar como un bloque durante todo este Tour. Ese es el equipo que entiende que Isaac del Toro no es solamente un gregario de lujo, es una pieza fundamental del proyecto, y hoy lo demostraron esperándolo, cuidándolo, trayéndolo de vuelta a casa. Y por si fuera poco, Pogačar no fue el único gesto de compañerismo del día. El propio pelotón, sin ninguna prisa por castigar a un rival directo en la general, dejó que la reconexión se diera con relativa calma, algo que en años anteriores no siempre se veía en un Tour de Francia
tan salvaje como este. Y cuando por fin Isaac logró meter la rueda de nuevo en el grupo de los favoritos, ahí sí, se nos bajó el alma al cuerpo a todos. Ese abrazo invisible que uno da desde la pantalla, ese suspiro de alivio que seguro soltaron miles de aficionados mexicanos viendo la carrera, porque no es lo mismo ver a Isaac dominando una etapa de montaña que verlo sufriendo, solo, contra el crono, tratando de no perder lo que tanto le ha costado construir en este Tour de Francia. Mientras Isaac resolvía su propio drama personal en la carretera, adelante la fuga seguía su curso. Apareció Jasper Stuyven, quien se lanzó en solitario buscando la que hubiera sido una de las victorias más bonitas de su carrera. Llegó a sacar más de 30 segundos de ventaja, pedaleando solo contra el crono y contra un pelotón cada vez más decidido a no dejarle escapar la etapa de las manos. Antes de eso, en el sprint intermedio de Colomb, Mads Pedersen se llevó los 25 puntos por delante de Edward Plankert y Ben Healy, sumando munición para su clasificación por puntos. Pero Stuyven, con toda la valentía del mundo, no pudo sostener la ventaja hasta el final. A pocos kilómetros de meta, el pelotón lo devoró, y ahí se armó la fiesta de los equipos rápidos. Visma, Ineos, Alpecin y Lidl Trek se pusieron a tirar con todo para preparar el sprint masivo en Boirón. Y fue Jasper Philipsen quien se llevó el triunfo de etapa, su primera victoria en este Tour de Francia 2026, la número 11 de su carrera en la Ronda Gala. Una victoria que además apretó muchísimo la clasificación por puntos, dejando a Mads Pedersen defendiendo el maillot verde por apenas 7 puntos de ventaja. Ese fue el gran espectáculo de la tarde para el resto del pelotón. Pedersen, además, se llevó el premio a la combatividad del día, reconociendo su trabajo en la fuga y en el sprint intermedio. Y en las otras clasificaciones, todo siguió tal cual estaba. Tadej Pogačar sigue de líder absoluto de la general y también manda en la clasificación de la montaña, mientras que el Lidl Trek se mantiene como el mejor equipo de este Tour de Francia. Números y jerseys que, para nosotros, son solo el telón de fondo de la verdadera historia del día. Ahora bien, ¿y ustedes creen que a Isaac del Toro y a Tadej Pogačar les importaba un pepino ese sprint? Para nada, porque mientras adelante se jugaban la gloria de la etapa, Isaac cruzó la meta metido tranquilamente en el pelotón principal, en la posición 52, sin perder ni un solo segundo en la clasificación general. Todo ese drama del descenso, toda esa persecución desesperada, terminó exactamente como debía terminar, sin consecuencias para las aspiraciones de Isaac en este Tour de Francia. Y aquí quiero que se detengan conmigo un segundo, porque esto es lo que de verdad importa. Isaac del Toro sigue firme, sólido, imbatible en el tercer lugar de la clasificación general. Sigue defendiendo con uñas y dientes el maillot blanco de mejor joven, ese que lleva puesto desde hace semanas y que hoy, otra vez, tuvo que pelear para conservar frente al francés Paul Seixas, que no le quita el ojo de encima ni por un solo kilómetro. Y no fue un día cualquiera para defenderlo. Fue un día donde tuvo que remar contra la adversidad, donde tuvo que demostrar que cuando las cosas se complican, él no se cae. Él responde. ¿Se dan cuenta de la dimensión de lo que está construyendo Isaac del Toro en este Tour de Francia? Llevamos 17 etapas, 17. Y ahí sigue, tercero en la general, líder de los jóvenes, siendo la mano derecha del líder de la carrera y encima demostrando temple en los momentos difíciles, como el de hoy. Esto no es suerte, esto es a base de piernas, de cabeza fría y de un equipo que confía plenamente en él. Piénsenlo bien, detrás de Isaac, en esa lucha por el maillot blanco, está Paul Seixas, un corredor jovencísimo, con un talento enorme que no le va a regalar absolutamente nada. Y sin embargo, etapa tras etapa, Isaac sigue ahí, sosteniendo esa camiseta sobre sus hombros como si fuera parte de su piel. Y en la general absoluta, Isaac sigue por delante de nombres como Juan Ayuso, Matías Skjelmos, Thymen Arensman y Lenny Martínez, corredores de una calidad altísima a los que Isaac les está sacando ventajas de minutos, etapa tras etapa, con una regularidad que ya nadie puede discutir. Y aquí es donde quiero ser bien claro con ustedes. Esto ya no es una sorpresa. Esto ya no es un mexicano rindiendo por encima de las expectativas en su primer Gran Tour de Francia como líder o corredor de peso. Esto es Isaac del Toro consolidándose etapa tras etapa como uno de los grandes protagonistas de esta carrera. Y a quienes todavía dudan, a quienes siguen repitiendo esas narrativas viejas de que Isaac no tiene el carácter para sostener presión en los momentos difíciles, hoy les quedó la respuesta clarísima en la carretera. Cuando la presión llegó
En ese descenso, con la diferencia creciendo segundo a segundo, Isaac no se quebró, remó y volvió. Y aquí les quiero preguntar algo, porque de verdad me interesa mucho su opinión. ¿Ustedes creen que este tipo de momentos, estos sustos de 13 segundos, que se convierten en pruebas de carácter, son los que van a terminar definiendo si Isaac del Toro se sube al podio final en París? Déjenmelo en los comentarios. Quiero leer cada una de sus respuestas. Porque miren, esto apenas empieza. Mañana jueves llega la etapa 18, y ahí sí, se acabó el recreo. Se acabaron las etapas de transición, se acabaron los sustos en los descensos, sin consecuencias en la general. Mañana el Tour de Francia entra de lleno en los Alpes, con una etapa de 185,2 kilómetros entre Boiron y Orsières-Merlet, con 5 puertos de montaña y casi 3.800 metros de desnivel acumulado. Vamos a subir el Alto de Enjans, de primera categoría, después el Alto de Montéynard, el Alto de las Terrasses, el Alto de Saint-Léger-le-Mellez y para cerrar, un final en alto de primera categoría en la mismísima Orsières-Merlet, 7,1 kilómetros al 6,7% de pendiente media. Esto es exactamente lo que llevamos esperando semanas. Esto es el terreno donde Isaac del Toro deja de ser el corredor sólido y confiable que aguanta los sustos y se convierte en el corredor que puede hacerle daño de verdad a la clasificación general. Porque si algo hemos aprendido de Isaac en este tour, es que cuando la carretera se pone hacia arriba en serio, él responde, ya lo hemos visto en fragmentos de este tour, y mañana, en la primera gran cita alpina, vamos a ver hasta dónde puede llegar. Así que ya lo saben, familia, mañana toca madrugar, toca aprender la transmisión desde temprano, porque Orsières-Merlet puede ser el escenario donde Isaac del Toro le recuerde a todo el pelotón y a todos esos que dudaron de él exactamente quién es. Y nosotros, aquí en Ciclismo Sin Excusas, vamos a estar contándoles cada segundo, cada ataque, cada pedalada. Si les gustó este video, ya saben lo que toca. Like, comenten qué esperan de Isaac mañana en la montaña y suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque esta historia apenas está llegando a su momento más emocionante. Nos vemos mañana con la etapa 18, aquí en Ciclismo Sin Excusas.